mejor, la calidad de imagen es mucho mejor, pero el precio es muchísimo mayor. Y si vamos para una resonancia magnética, hoy que tenemos a nuestra disposición es muchísimo mayor que los otros anteriores. Entonces lo que se observa es que de facto mejoramos los servicios, pero ellos también cuestan más y el grado de detalle, de experto que tenemos que tener para manejarlos también es mucho mayor. Entonces tenemos ¿qué? Una gran especialidad en términos de la salud. Y eso va a impactar también otro problema, que es la formación de los profesionales de la salud. Y nosotros sabemos que es muy caro formar profesionales para la salud y muchas veces tenemos un reducísimo número de especialistas en determinadas áreas. Ahí viene una contribución enorme de las tecnologías en términos de la salud, que son las soluciones de telemedicina, de telesalud, si quieren, de salud a la distancia. Y ahí hay un aspecto muy importante que es toda la educación para la salud. Y ahí viene la actualización de los profesionales de la salud, vienen las campañas y todo aquello que podemos hacer fácilmente a través de las tecnologías para educar a las personas. Y vamos a ver casos muy particulares donde eso es extremadamente importante, que no se puede hacer de una forma pública, tiene que ser algo muy sutil. Y puedo decirles que eso es muy sensible, por ejemplo, en la religión musulmana, que no se puede decir lo mismo al hombre y a la mujer en un consultorio. Tiene que ser abordajes muy sencillas y con mucho tacto. Entonces ahí las aplicaciones de formación son muy importantes, sobre todo para promover la salud de la mujer. Y después también la educación de la población. Entonces todo esto es muy importante. Y cuando nosotros vemos este círculo aquí mayor que los otros, ¿significa o qué? Significa que el impacto y la importancia de estas tecnologías en la salud puede ser tremendo. Como decía por la mañana, nosotros, seres humanos, somos únicos cada uno, no tenemos dos personas iguales en la Tierra. Entonces, imaginen que nosotros podemos monitorar cada persona y aplicar los tratamientos y también el soporte diagnóstico que sea mucho más preciso, mucho más personalizado y que no necesitamos de pegar en un protocolo clínico y decir como, entre comillas, chapa 3 y se aplica lo mismo los pacientes que presentan un padrón similar de doença. Y nosotros sabemos que lo mejor que nosotros hacemos, no se puede decir así mucho en público, pero lo mejor que nosotros hacemos es no tomar medicamentos, porque les hacen bien a una cosa y tienen siempre consecuencias laterales, haciendo males a otras. Y entonces, si nosotros conseguimos tener una cantidad de medicamentos al mililitro, si quieren, o una unidad de más precisión, a la hora más cierta, y con una comodidad mayor para las personas, vamos a tener mejores resultados. Como decía también por la mañana, uno de los aspectos de la salud es el coste. Y estar en un hospital es tremendamente caro y ninguém gosta de estar en un hospital. Entonces, si nosotros podemos estar en un ambiente familiar próximo de nuestros entes queridos y con equipos que sean fácilmente utilizables, que las comunicaciones nos permitan estar en contacto con los profesionales de la salud casi en tiempo real y en alguna alteración puede haber una intervención remota, es mucho mejor. Imaginen el problema de los pacientes crónicos que tienen que frecuentemente ir al hospital para hacer exámenes de monitoramiento y de control. Si tenemos la posibilidad de tener soluciones, sobre todo un aspecto muy importante que nosotros, personas de las tecnologías de información, comunicación electrónica, tenemos que tener mucha sensibilidad, es para la usabilidad. Podemos crear soluciones fantásticas, pero pueden ser muy difíciles. Yo puedo compartir con ustedes más tarde algunos ejemplos. Por ejemplo, para nosotros tenemos calidad diagnóstica en ciertos sensores, ellos tienen que estar muy bien colgados en el cuerpo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos una cinta pectoral, para algunos sensores ella tiene que estar muy apretada. Y entonces se va a tornar muchísimo incómoda y no va
obtener los resultados. Un aspecto muy importante también que debo referir cuando nosotros proponemos soluciones para la salud es que ellas deben ser desarrolladas en parcería con los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque ellos son los utilizadores, los usuarios, son ellos que no fundo van a tirar provecho de esas soluciones y más importante que todo, ellos tienen que confiar en aquilo que está siendo propuesto. Imaginen que nosotros desarrollamos una solución espectacular y nos olvidamos del usuario paciente y del usuario profesional de la salud, puede ser el paso más relevante para no tener suceso en nuestra solución. ¿Por qué? Porque no estará ajustada a la utilización para la cual ella ha sido diseñada. Entonces, hay un aspecto que nosotros no garantizamos la comodidad, la acuidad diagnóstico y la veracidad de los datos colectados, podemos compromisar las soluciones. Y muchos proyectos fallaron por eso, pueden acreditarlo. ¿Por qué? Porque olvidaron el usuario final. Y a veces hay solución. Por ejemplo, imaginen un ambiente neonatal con incubadoras. Es un drama mejer en bebecitos de 1 kilogramo de peso y con muchos fíos, ¿no? Entonces, lo mejor ahí en ese ambiente sería soluciones miniaturizadas. ¿Y por qué? Porque si no, no conseguimos colgarlas en el cuerpo del bebecito. Entonces, hay muchas soluciones a otras. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos la doença de la modernidad más frecuente, es la diabetes. Y todavía no conseguimos encontrar una solución práctica, cómoda, que no moleste a las personas para monitorar la glicemia del sangre. Entonces, hoy en el mundo todo se continúa intentando buscar una solución para eso, picando el dedo, picando el cuerpo para inyectar insulina. Claro que recientemente hay una especie de un adhesivo que se pone en el brazo y que con una microagulla dispensa cuando necesario una dosis de insulina, pero es muy caro y dura 2 semanas solo. Entonces, tenemos que continuar trabajando para encontrar soluciones, por ejemplo, para ese ejemplo de esa doença. Entonces, cuando nosotros pensamos en la salud digital, tenemos una gran panoplia de soluciones que podemos desarrollar, que podemos contribuir para mejorar la vida de las personas y de los profesionales. Entonces, tenemos aquí un conjunto de dispositivos, de equipamientos tecnológicos que conectados pueden ofrecer soluciones muy buenas. Y como pueden observar, veremos que tenemos aquí el dispositivo móvil, típicamente tablet o el celular, y tenemos los wearables, y aquí es una área donde nosotros podemos desarrollar muchísimas cosas. Y ustedes ven que hoy, por ejemplo, para hacer deporte se utilizan muchísimas cosas ligadas a eso, y si nosotros vamos a una store, sea un Apple Store, Google Store y da Microsoft también, la mayor cantidad de soluciones que tenemos ahí es en soluciones para la salud, para lo deporte, para el bienestar de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque las personas consumen eso. Y es importante también comentar lo siguiente. Se está observando que esta educación de la población para la salud está evolucionando muy bien. No sé cómo es la realidad aquí, pero se observa en el mundo que las personas tienen conciencia que es mucho más fácil, mucho más adecuado preservar la salud, tener hábitos de vida saludable, que después cuidar la doença. Por eso las personas consumen muchos aplicativos para hacer fitness, para practicar deportes, y solo tenemos que tener cuidado que los aplicativos que utilizamos sean fiables y podremos confiar en los resultados que ellos nos presentan. Entonces, tenemos aquí una solución bien compleja na cual nosotros podemos contribuir, ¿vale? Yo gostaria de decir, asumiendo que todos aquí en la sala están conectados de cierta medida con las tecnologías, que esta área de las tecnologías para la salud es considerada una área, entre comillas, de top.
¿Por qué? Porque para trabajar, para desarrollar una solución ahí, nosotros necesitamos de muchas vertientes de la tecnología, de redes, de storage, de sensores actuadores, alarmes, de toda la interfaz, de toda la calidad en términos de dar cuidado de los datos colectados, y un aspecto que es clave en esta como en otras áreas del conocimiento aplicando las tecnologías, que es la seguridad y la privacidad. Si nosotros tenemos una solución fantástica, pero se puede compromisar por un vuelo de seguridad, nos vamos a compromisar la solución. En el ambiente de la salud funciona así. Nosotros tenemos alguna dificultad a convencer los profesionales que la solución que nosotros desarrollamos es buena y tiene ventajas fáciles a las existentes. Pero si durante un experimento, durante la utilización, se encuentra una falla de seguridad, será extremadamente difícil volver a garantizar la confianza de los profesionales de la salud para acreditar en nuestras soluciones. Entonces, es algo muy crítico en este tipo de soluciones, que es cuando nosotros vamos a presentar una solución, esta tiene que estar muy bien validada, tiene que estar muy bien consolidada. Y nosotros sabemos que hay ahí también un aspecto que es la seguridad pública, la seguridad del paciente y de los profesionales, que son las entidades que garantizan que nosotros podemos utilizar una solución para la salud. Hoy tenemos muchísimos dispositivos a nuestra disposición. Aquí son toda la familia de dispositivos móviles, desde el celular, el tablet, el laptop, y por ahí vamos. Tenemos también los dispositivos wearable, que cuando nosotros traducimos para portugués, creo que para español también la palabra no es muy bonita, decimos los dispositivos vestibles. Entonces es algo que nosotros podemos utilizar pues como la ropa, lo calzado, como objetos que podemos colgar en el cuerpo y que nos ayudan en este trabajo. Entonces, son muy comunes los relojes, son por ejemplo, miren, estas gafas de Google. No han tenido mucho suceso, como ustedes deben estar seguros. Google ya abandonó ese proyecto hace mucho tiempo. Entonces, a veces nosotros pensamos que vamos a crear una solución fantástica, pero más tarde pues no funciona por algún motivo. Es normal. Nosotros sabemos, aquí en un pequeño paréntesis, que a veces aprendemos más con un fracaso de que con un suceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nos acostumbrar a aprender con los errores, y es algo que se falla muchísimo en la educación, que pensamos solo en el suceso, pero se aprende mucho más para atingir el suceso con los errores que vamos cometiendo a lo largo de nuestros trabajos, a lo largo de la vida. Entonces, es verdad que tenemos aquí muchas ventajas, pero también hay algunos desafíos que tenemos enfrente para ultrapasar lo que dice respecto a este tipo de tecnologías. Todavía ya hay muchísimas cosas, incluso a un precio muchísimo bajo. Y hoy, por ejemplo, ya es muy común que, no sé cómo es aquí, pero yo veo eso en las personas con quien voy conviviendo, que utilizan muchas pulseritas para colectar datos, incluso para evaluar la calidad del sueño y, por ejemplo, para medir por día cuántas calorías se han dispensado, cuántos metros nos hemos movimentado y por ahí va. Entonces ya son soluciones comerciales baratas que podemos utilizar para monitorar una serie de aspectos, y entonces podemos encajar otras. Hay soluciones que vienen de las empresas, y de facto la salud es un mercado, en la perspectiva de las empresas, que tiene dos caminos. Es lo siguiente: un camino difícil para conseguir una solución, se tiene que investir muchísimo, incluso para hacer los testes en ambiente real, incluso para obtener las autorizaciones oficiales para esos estudios en vivo, y después para garantizar que la solución es buena y funciona bien.
Si isso todo é um sucesso, depois, com um bom marketing, uma boa ligação ao mercado, podem ser muito buenas em termos de sucesso de ventas, e aí tem o retorno do investimento das empresas. Então, grandes empresas estão investindo em novas soluções, e hoje temos uma série de doenças onde se tem investido muchísimo. ¿Por quê? Porque o número de prevalência a nível mundial é altíssimo. Aqui, solo como exemplo, temos os tópicos ligados à saúde, onde há mais soluciones propuestas en el mercado. Todas que tenía a ver con la cardiología, monitoramiento, batimento cardíaco, frecuencia, electrocardiograma y por ahí. Tenemos estas doenças que son doenças y problemas sociales ligados a la salud, como es la diabetes que he hablado, el exceso de peso y las cuestiones del humo, y después las cuestiones de las doenças crónicas y el envejecimiento. Y ahí tenemos esta situación que viene normal cuando nosotros atingimos una edad mayor, que son las doenças propias de la mayoría. Es interesante con el aumento de la esperanza de vida que hoy ya tenemos la cuarta edad, acima de los 80. Y es interesante que en el aeropuerto hoy esas personas justamente tienen prioridad de ingreso en el avión. Y ahí vemos un aspecto muy importante, que es lo siguiente. El foro de la neurología, por ejemplo, es una área donde nosotros vamos pues perdiendo capacidades cognitivas y otras, y tienen emergido muchísimas doenças en los últimos años de esa área. Y ahí es un aspecto donde nosotros podemos contribuir enormemente para ayudar a las personas y sus cuidadores a estar más próximas y más acompañadas. Creo que todos están conocedores, por ejemplo, que todas las doenças ligadas a Alzheimer y por ahí son doenças que causan un trastorno muy grande, primero al paciente y después a su familia. Entonces, las tecnologías pueden también ayudar muchísimo. Y vean cómo nosotros tenemos muchísima cantidad de soluciones disponibles solo en las bases de datos pues, de aplicativos móviles, normalmente Play Store y Apple Store. Aquí tenemos una figura ilustrativa, y aquí es una foto de nuestro laboratorio, donde nosotros ya desarrollamos una serie de soluciones para la salud con soporte a movilidad, porque un celular fácilmente puede funcionar como un gateway, como un computador que está junto al paciente, que tiene una capacidad inmensa incluso de comunicación, de nos pasar para un data center, un hospital, los datos. Y aquí solo para tener una idea es una ilustración de los sensores que han sido desarrollados para aplicar en el cuerpo humano. Y ahora imagine las posibilidades que nosotros tenemos de crear otros. Hay un nuevo material que no sé, como Bolivia es tan rico en minerales, hay un nuevo material que no sé si ustedes conocen, que está a ser un suceso en términos de su aplicación para desarrollo de sensores para monitoramiento corporal, y que puede ser utilizado de una forma tan sencilla que puede ser visto como incluso un tatú. O sea, podemos incluso, hace un tiempo, tener sensores que están disfrazados en el cuerpo con design y que pueden parecer para otra persona un tatú y en la realidad son un sensor corporal. ¿Qué es este material aquí? El grafeno. El grafeno ha sido descubierto como un material muy interesante para desarrollar nuevos sensores corporales. Entonces, la ingeniería de los materiales también puede dar un contributo muy importante para estos nuevos sensores que nosotros podemos desarrollar. Por ejemplo, si hay alguien en la sala que ha tenido que hacer, por ejemplo, una endoscopía o colonoscopía, son exámenes bastante invasivos y desagradables de hacer. Entonces, tenemos ya hace unos años una solución que es esta aquí, que es muy sensible, nosotros podemos ingerirlo como un comprimido y ello en 24 horas hace el filme de todo el tubo digestivo sin molestarnos, y nosotros podemos continuar haciendo nuestra vida normal.
Otro aspecto es interesante, que si su precio sea muy bajo, podemos descartarlo e ignorar después de su utilización. Entonces lo que tiene aquí que ocupa más espacio es la batería, y estos puntos blancos aquí son 4 luces. Son 4 LEDs para iluminar la cámara que está aquí en el centro. Aquí es otro sensor, vean el tamaño, la dimensión del dedo y el tamaño del sensor. Entonces cada vez nosotros podemos miniaturizar, incluso aplicar soluciones de nanotecnología a la salud. Hace unos años un amigo mío que si nosotros tuviéramos un Nobel en nuestra área, estoy cierto que él lo recibiría, que es Jan Alkildis, es considerado el padre de las redes de sensores inalámbricas, y él hacía un keynote semejante a este y visionaba en un futuro próximo, aplicando el IoT en la salud, nosotros tenemos centenas de sensores corriendo en nuestra corriente sanguínea y con IPv6, y pudiendo interactuar de fuera con nuestro cuerpo. Y ahí podremos casi tener un monitoramiento de todo el cuerpo en tiempo real. No estaremos muy lejos de eso. Imaginen con una jeringa inyectar en la corriente sanguínea una serie de sensores, nanosensores, y podremos interactuar con nuestro cuerpo en tiempo real. Entonces es algo que se está trabajando y que yo creo que no estaremos muy lejos de esa visión. Y ahí podremos tirar mucho partido de toda la tecnología y todo el principio de la IoT aplicada en la salud. Entonces, cuando nosotros vemos el potencial de las tecnologías aplicadas a la salud, miren, no tenemos límite. Yo creo que el límite será, como diría por la mañana, la imaginación y la creatividad del ser humano para crear soluciones, para desarrollar soluciones innovadoras. Y es interesante, por ejemplo, hace 20 años más o menos, los médicos eran muy resistentes a nuevas tecnologías aplicadas en la salud. Hoy, si nosotros vamos a un hospital, es normalísimo, ellos no viven sin eso. Entonces ya se cambió esa educación, y desde que nosotros podamos ofertar soluciones seguras y confiables, tenemos unos parceros muy buenos, unos compañeros muy buenos para trabajar. Y después tenemos otras personas que están siempre pensando en el lucro, que son las empresas que pueden financiar y ayudar a desarrollar esas soluciones. Entonces tenemos aquí una serie de desafíos que nosotros podemos pensar y se reparen. ¿Qué es un sistema de información para la salud? Es igual a los otros. Solo tenemos que garantizar una serie de aspectos particulares con estas cuestiones de seguridad, de privacidad. Imaginen, por ejemplo, que hay un basamento de datos de una cloud donde nosotros tenemos un registro de salud electrónico, un Electronic Health Record, y se conoce que una persona pública tiene sífilis o tiene AIDS, o mi vecino de lado. De la puerta al lado. Entonces son aspectos muy importantes, ¿no?, que dicen respecto a la privacidad de cada individuo. Y ahí hay un aspecto muy importante que es los gobiernos y la regulación, las leyes. Y ahí ustedes saben, están, creo, conocedores que hace poco tiempo la Unión Europea ha lanzado una directiva muy importante, lo que dice respecto a la privacidad de los datos, y los países, yo veo Brasil está hoy preocupado con eso, acredito que aquí también, si Bolivia no está, debe estar seguramente, y entonces es algo muy importante que los decisores tienen que cuidar. Y entonces vean que aquí hay un aspecto muy importante que es, pues, problemas de la tecnología que son comunes a otras soluciones. Tenemos el precio, que es importante también tener en cuenta, como he dicho hace unos minutos, y todas las cuestiones de la seguridad que son determinantes, en particular en este tópico de la salud. Cuando nos enfocamos en este aspecto muy importante de los ambientes de la vida asistida, nosotros sabemos que todos nos gusta muchísimo estar con los chicos de nuestra edad, aunque nosotros ya tenemos 80 años, pero siempre son rapaces de nuestra edad, unos jóvenes de nuestra edad. Entonces, nosotros, se ha investido muchísimo en proyectos europeos y otras partes del mundo en soluciones para la salud. Y se espera que dentro de 30 años el mundo todo sea un mundo de mayores. Entonces, nosotros vemos hoy, por ejemplo, algunos países europeos, el número de la población está disminuyendo.
¿Por qué? Porque los jóvenes no están teniendo muchos hijos y los mayores están con una esperanza de vida mayor. Entonces estamos con un problema de envejecimiento de la población y va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque los sistemas sociales no son sostenibles. No, la percentual de personas que trabajan no consiguen garantizar el sueldo para los mayores que están jubilados. Y entonces después vienen los problemas de la salud. Entonces es importante que nosotros pues podremos ofertar soluciones que ayuden a preservar la salud, el bienestar de los mayores, creando condiciones para hábitos de vida ajustados a su edad y que, en el fondo, las personas se sientan acompañadas. Y nosotros sabemos que muchas veces las mayores molestias, las mayores doenças de la sociedad hoy, una de ellas se llama solidão, no sé cómo se dice en español, soledad. Es una doença que no hay remedio así muy fácil para resolverlo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos crear condiciones para las personas estar más cerca unas de las otras, y estas imágenes no son imágenes de filmes, son imágenes reales, y la tecnología puede ayudar. Claro que hay otros problemas. Nunca olvidemos, la mejor red social que nosotros podemos tener es un conjunto de amigos a vuelta de una mesa. Y esa es la mejor. Y nunca olviden que hoy nuestra juventud utiliza mucho las redes sociales y por ahí, y los otros también. Y vemos que muchas veces la tecnología aproxima a quien está lejos y afasta a quien está a nuestro lado. Entonces esta imagen también no es muy positiva, esta aquí, que las personas no están unas con las otras, están en otro mundo, ¿no? Entonces es algo también que no es bueno, por eso yo he colocado aquí esta imagen. Entonces nosotros podemos como que concluir, no que respecto a los ambientes de vida asistida, pues crear condiciones para las personas se sentirem acompañadas, poder estar monitoradas, estar en próximas unas de las otras en ambientes inteligentes. Y ahí tenemos las casas, tenemos toda la parte de corporal y toda la parte de almacenamiento, de comunicaciones que dan soporte a este tipo de soluciones. Y aquí es un aspecto para nosotros muy práctico, que es lo siguiente. Aquí las cuestiones regulatorias son más anchas, no son tan críticas como un ambiente hospitalar, por ejemplo, de un centro de salud. Entonces aquí es una área donde nosotros podemos entrar casi en la área de consumers electronics, o sea, soluciones que se pueden desarrollar, disponibilizar en el mercado y se puede pues tener un buen retorno para el investimento. Y aquí hay una serie de aspectos solo para puntuar que son tecnologías que pueden ser utilizadas en conjunto para desarrollar soluciones para Smart Assisted Living, que es el término que está aquí. Si quieren, es una evolución del ambiente assisted living, o sea, ambientes de vida asistida. O smart significa más o menos inteligente. Entonces serían ambientes inteligentes de vida asistida. Entonces tenemos toda la posibilidad de los dispositivos móviles, de los wearables, las soluciones para Smart House, y ahí hay personas que tienen pues rendimientos para pagar lo que crean para tener una casa inteligente para vivir en mejor. Toda la parte ambiental, por ejemplo, nosotros hablamos que muchas veces en algunas ciudades hay el problema de la polución, el problema geográfico, si vivimos a casi 4.000 metros de altitud, y todas esas cuestiones ambientales. Entonces la tecnología también puede ayudar a esas condiciones, porque si estamos, por ejemplo, en un ambiente muy seco, podremos tener problemas respiratorios. Si está previsto que la temperatura va a llegar a los 50 grados, nuestros mayores van a tener problemas seguramente. Entonces también se puede prevenir condiciones complicadas para no expor a riesgos las personas. Aquí tenemos todas las condiciones, por ejemplo, para acompañar y para las soluciones inteligentes, y después todo lo que está detrás con algoritmos poderosos y con soporte, tecnologías cloud y mobile cloud, que es algo también importante. Como hablaba pela mañana, todo el soporte a la distancia. Por ejemplo, nosotros continuamos a observar que
hay un fluxo del mundo rural para las ciudades y después tenemos todo el problema de superlotación de nuestras ciudades. Yo conozco muchísima gente, incluso yo mismo, que no nos gusta vivir en una ciudad grande. Se gasta muchísimo tiempo, la calidad de vida es pésima y sería ótimo estarmos fuera de estos ambientes. Entonces, si nosotros tenemos tecnologías que pueden dar seguridad, soporte a todo este ambiente, las personas no van a ir a la ciudad. Típicamente se va por 3 motivos principales, yo creo. Es mejores condiciones de vida, empleo, salud, educación. Si nosotros conseguimos ofertar eso en ambientes de áreas dispersas, las personas prefieren vivir en la ciudad donde han nacido y ahí nosotros podemos garantizar igualdad de oportunidades y de tratamiento a toda la población. Entonces yo creo que ahí también influye muchísimo en las cuestiones sociales y de ordenamiento del territorio. Entonces creo que aquí también podemos tener un papel muy importante y el 5G puede dar una ayuda muy significativa en este aspecto. Aquí es un slide que yo mostraba por la mañana para nosotros vermos la oportunidad que representa al área de la salud en términos de negocio, de empresas que pueden investir en la salud. Cuando vemos un gran operador mundial como France Telecom decirnos que dentro de media dúcia de años, pues algo como un tercio, mitad de la facturación en IoT puede ser en la área de la salud. Entonces es un tópico muy importante, es un tópico donde podemos tener un retorno muy bueno y que puede representar muchísimas oportunidades para nuestra área de trabajo. Aquí son algunos aspectos que gustaba de realzar, lo que dice respecto a la utilización de las tecnologías y desafíos que nosotros hoy enfrentamos y que deberemos pues intentar ultrapasar. Es no fondo colocar las tecnologías al servicio de las personas, aproximar los profesionales de la salud de los pacientes y eso contribuye muchísimo para la confianza de los pacientes, para sentirse acompañados y para los profesionales de la salud también poder tener una presión menor, porque muchas veces los pacientes van a un servicio de urgencia porque no tiene respuesta en el acompañamiento de sus doenças, no tiene acompañamiento de consulta, porque hay una presión mucho grande sobre los servicios y ustedes ven que muchas veces es solo decir al paciente, continúe con la medicación que está, o solo renovar un prontuario. Entonces, la tecnología puede ayudar muchísimo en esta proximidad. También las cuestiones de los mayores y todo lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestra población más mayor y todos los aspectos que son ligados a las oportunidades que nuevos contributos tecnológicos pueden dar en este área de la salud. Aquí me gustaría de realzar que podemos crear muchísimas cosas, pero la seguridad es un aspecto primordial en eso y ahí nosotros tenemos que estar muy conscientes de los riesgos que corremos cuando lanzamos una nueva solución. Si hay una falla, a veces simplemente mata esa posibilidad de tener una nueva solución. ¿Por qué? Porque no ha sido bien validada, no ha sido cuidada su preparación para llegar al mercado. Un aspecto también que me parece muy importante, que en las tecnologías tiene un desarrollo, tiene un aspecto muy importante, todo este aspecto de actualización, si quisieran educación para la salud, a los diferentes niveles, empezando en nuestras crianzas en la escuela hasta los profesionales de la salud, porque no sé si tienen una idea, la salud está evolucionando todo el día. Si un médico no se actualiza constantemente, en 2-3 años está obsoleto. Y entonces imagino que profesionales de la salud que están en regiones más remotas, que necesitan también de sentir ese acompañamiento de los centros de excelencia. Y muchas veces ustedes no sé si están conscientes de eso. Yo ya asistí en una conferencia hace 2 años en una cirugía en que el cirujano principal y ninguém ha tocado con las manos en el paciente. Hay un robot que está revolucionando la cirugía que se llama Da Vinci, no sé si han oído, y es un robot cirúrgico que ya no necesita que el médico
pues necesite mejer con sus manos, con los bisturís, en el paciente. Es el robot que hace el trabajo. Entonces imaginen cómo el médico está con la cabeza dentro de un monitor y con las manos robóticamente intervencionando un paciente. Si nosotros garantizamos confiabilidad, no hay fallas de comunicación, hay redundancia, largura, ancha de banda, seguridad y todo eso, nosotros podemos tener cirugías intercontinentales. No hay problema, si hoy ya lo hacemos en un hospital y cuando la máquina funciona perfectamente, los cortes son más precisos, no es necesario cortar tanto, se saben que después la recuperación es mucho mayor, es solo comparar una cirugía tradicional con una cirugía laparoscópica, entonces sabemos que la recuperación, los daños causados en los tejidos es mucho menor y las suturas son mucho más precisas y mucho más con una cualidad mejor que la precisión humana. Entonces nosotros sabemos que las máquinas no se cansan. Y a veces los cirujanos, los médicos están cansados, están con 1000 problemas en su cabeza. Entonces, las máquinas nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, es una área que está desarrollando inmensamente y que hoy la dificultad es solo una, es el investimento y la preparación de profesionales para eso. Entonces, es algo que también tiene que se cambiar en el aspecto regulatorio. Por ejemplo, si un médico da consultas presencialmente, él tiene una agenda y tiene X médicos, pacientes para atender en una tarde, por ejemplo. Y si él, a la vez, hace consultas a la distancia usando telemedicina, también su hospital, su país, imaginen en las leyes nacionales de los países, también tiene que reconocer esos actos médicos a la distancia igualmente como los actos presenciales. Y ahí hace que nosotros podemos ofrecer servicios de altísima calidad a la distancia, sin las personas tienen que se mover ahí. Y, por ejemplo, imaginen el impacto en la productividad de un país. ¿Cuántas personas necesitan? En Brasil es esto, es muy triste. Por ejemplo, para marcar una consulta, tienen que ir a las 2, 3 de la mañana a hacer una cola en frente al servicio. Eso hoy puede ser hecho con un móvil, fácilmente un aplicativo para hacer la marcación de consultas. Después, entonces se pierde un día de trabajo solo para el agendamiento. Después, otro día para la consulta y por ahí vamos. Por las personas van a las 5 de la mañana, a veces para ser atendidas a las 12, sin necesidad ninguna. Otro aspecto importantísimo es también, por ejemplo, la emergencia médica. ¿Será que aquí en Cochabamba, que tiene varias facultades de medicina, imagino varios hospitales, existe un aplicativo en la ciudad que cuando yo tengo que ir a un servicio de emergencia, me dice el tiempo medio de espera en un app, y yo pueda saber en avance que si yo voy al hospital A, el tiempo medio de espera es, por ejemplo, de 2 horas, y el otro lado de la ciudad hay un hospital que me dice, por ejemplo, que el tiempo medio de espera en el servicio de emergencia son 15 minutos. ¿Cuál hospital yo voy a elegir para ir en una situación de emergencia? Eso es algo que ya existe en algunos países, yo lo conozco. Entonces es algo que que es facílimo de hacer y que puede aumentar muchísimo la calidad de vida de las personas y la presión sobre los servicios de salud. Y aquí sean privados, sean públicos, es indiferente. Cuando hablamos de las tecnologías, tenemos una oferta enorme y lo importante es elegir las más ajustadas. Por ejemplo, si hay una tecnología que no nos garantiza una comunicación en tiempo real, no es buena para aplicaciones de la salud. Hay tecnologías que son más sensibles a ataques que otras, nomeadamente las inalámbricas, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de aspectos que tienen siempre que ser considerados cuando vamos a elegir cuál será la mejor tecnología de comunicación, cuál será la mejor abordaje que debemos seguir para este tipo de soluciones. Y aquí yo intenté, pues en esta figura, elencar una serie de aspectos que nosotros
podemos considerar quando pensamos em uma solução para a saúde. Então vemos todos os aspectos de segurança que hablamos já, todos os aspectos de la movilidade, todos os aspectos de las redes de suporte, de las comunicaciones, ¿no? Que aí tem um aspecto muito importante. Nós sabemos que hoje já é mais comum os médicos estarem acostumbrados a utilizar as tecnologias, pero a veces los médicos mayores tienen muchas dificultades a adaptarse a una nueva solución informática que nosotros le ofertamos. Entonces, tenemos que tornar todo muy fácil de utilizar. Tenemos todos los aspectos de energía y todo más. El 5G puede ofrecernos una solución muy buena, así como todo que viene de ese desarrollo para frente. Y ahí yo fui buscar nuevamente esta imagen para terminar la presentación, para decir lo siguiente: si nosotros vemos toda esta panoplia de soluciones tecnológicas al servicio, que pueden ser utilizadas al servicio de la salud, vemos que tenemos aquí una oportunidad inmensa para crear, una oportunidad inmensa para innovar, y creo que podemos contribuir significativamente para la calidad de vida de nuestra población y reducir el coste de la salud. Entonces creo que es un área muy interesante, muy multidisciplinar, y que es vista como una área de cúpula en términos de tecnologías. ¿Por qué? Porque utiliza muchísimas tecnologías y todas tienen que estar muy bien interconectadas entre ellas para tener una solución buena para la población. Yo compararía las tecnologías para la salud en términos de TICs como la área de los games. Cuando nosotros hablamos de juegos digitales, también es una área top. ¿Por qué? Porque envolve todas estas áreas que tenemos como contribuyentes para eso. Entonces, el área de la salud es una área muy sensible que puede tener un impacto muy grande en nuestra comunidad. Yo creo que es un desafío muy interesante cuando nosotros trabajamos en esta área. Y vean que si hoy nos vamos a un hospital, una ambulancia, yo no hablé de eso, que es la emergencia médica, poder, por ejemplo, saber cómo un paciente que resultó de un accidente va a llegar al hospital, y cuando llega, y la equipa ya está preparada para recibirlo y ha sido monitorada en lo trayecto. Nosotros ya vimos por GPS lo trayecto de la ambulancia y ya sabemos qué necesitamos de hacer cuando la persona llega al hospital. Otro aspecto es, por ejemplo, los ataques cardíacos. Si son atacados en un primer momento, salvamos muchas vidas. Y por ahí vamos. Entonces, pues, creo que podemos terminar por aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Y si quieren colocar alguna cuestión, porque este tópico es un tópico muy largo, podríamos hablar de muchísimos aspectos, pero el tiempo es limitado. Entonces, si quieren colocar alguna cuestión, pues estoy a vuestra disposición.